hoy el planeta completo, y no puedo decirle solo Guatemala, ¿verdad? Porque nuestra Guatebella está incluida dentro de las corrientes que han arrastrado a la iglesia. Acá tendríamos que entender historia eclesial, por lo menos hacia unos 60 años atrás, para entender que mucho de lo que hoy sucede no es la primera vez que pasa, pero a veces la historia se repite como causa de la dureza del corazón que muchas veces tenemos albergados algunos, ¿verdad?, en medio del corazón. Hoy quiero platicar acerca de ese tópico que le coloqué por nombre, aunque ya habíamos enseñado previamente. No tiene nada que ver una enseñanza que Dios nos dio acá en casa, que lo enseñamos tal vez ya hace unos 7, 8 años, con lo que el Señor está trayendo en esta nueva dispensación. El nombre Judá, Yehuda, que aparece en original hebreo, ahí tiene el numeral, esa palabra Judá, que mire qué interesante es observar que si usted busca el helénico de la palabra Judá, la palabra helénica que traduce Judá, es decir, la palabra secular helénica del mundo que traduce Judá, lo traduce como Judas. Tome nota de eso. Ahora, esta palabra Judá en el original significa alabanza a Jehová. Tome nota, no significa alabanza, significa alabanza a Jehová. Entonces vemos nosotros que desde su nacimiento, Judá fue separado para representar una función en el altar. Yo creo que una de las cosas que hemos perdido en dirección, ¿verdad? Y pues hablo del pueblo en general, aunque en casa estamos procurando normar y llevar esto por una senda lo más correcto posible, en el entendido que pues de la misma manera la iglesia es administrada y está compuesta por seres humanos, es decir, el error siempre va a estar intrínseco. Mientras el ser humano está de por medio, el error va a existir. Ahora, Génesis capítulo 29, versículo 35, respaldo. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Alabanza a Jehová. Por esto llamó a su nombre, dice acá, Judá. Y dice, y dejó de dar a luz. Judá, bíblicamente hablando, entendemos que tiene razones de ser dentro de una casa ministerial. La alabanza al Señor, porque recuérdate que la palabra Judá significa alabanza a Jehová. No es nada más una alabanza, tiene un propósito, pero también tiene un destino, es decir, tiene una razón de ser. Y esa alabanza, la fuente de esa alabanza, debiese de ser siempre centrada. Tome nota, por favor, iglesia, tiene que ser centrada siempre en el Señor. Cuando la alabanza diverge y le empieza a dar de alguna manera preeminencia o le empieza a dar participación al yo, cuando empieza a exaltar otras cosas que no son al Señor, pierde su esencia y pierde su propósito. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que la alabanza al Señor siempre, siempre, siempre debe de estar dirigida y centrada, diga conmigo por favor, exclusivamente a Dios. Número uno. Número dos, tenemos que entender, basado en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, no sé si alguien me podrá por favor conseguir ese versículo. Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios. Quiere decir que la alabanza tiene una función, portadora de autoridad espiritual. Tome nota de esto, amado hermano. Y número 3, a través del libro de Jueces, capítulo 1, versículo 2, declara la palabra del Señor que abre camino a la presencia de Dios. No sé si alguien me pueda leer Jueces, capítulo 1, versículo 2, por favor. Gloria a Dios, dice, y Jehová respondió, Judá subirá
he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Quiere decir que Judá, otra de sus funciones, es la aperturación hacia la presencia de Dios. Entonces, si nos vamos dando cuenta, la alabanza tiene una razón y tiene un propósito, diga conmigo, santo, delante de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, vemos que la alabanza, bíblicamente hablando, podemos comprender y entender que tiene diferentes puntos de contagio y o de contaminación. Esto lo vamos a ir ampliando conforme el estudio se vaya ampliando. Vemos que la alabanza puede tener puntos de corrupción. Y eso es hacia donde tenemos que centrar nuestro entendimiento hoy. De ahí es que la Biblia dice que en el último tiempo muchos no iban a querer sufrir la sana doctrina. Porque la sana doctrina, amado hermano, es el establecimiento doctrinal dejado por parte de nuestro Señor Jesús a través de Pablo para la edificación nuestra, la edificación de los santos. Entonces tenemos que entender algunos conceptos muy claros. La alabanza puede ser corrompida por diferentes aspectos. La alabanza puede ser corrompida por diferentes aspectos. Número uno, la adopción de prácticas, la adopción de estilos, la adopción de modelos paganos, que hacia ahí tenemos que entender, de alguna manera relevan, de alguna manera, o sustituyen la gloria de Dios por formas atractivas de seducción. Es decir, cuando hablamos de mezclas con el mundo, estamos hablando de todos aquellos conceptos que tienen de alguna manera efectividad externa en la proliferación de la causa por la cual son enviados. Y de esa misma forma, esa mezcla de alguna forma ha sido adaptada y traída en medio de la iglesia. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué? Y entiendo y debemos de entender que estamos atravesando un proceso de cambio dispensacional generacional. Es ahí donde debemos de comprender que hoy por hoy la composición de la iglesia no puede diverger mucho de la estadística regular en términos de la composición. ¿Por qué? Porque ambas son parte del mismo universo de análisis. Entonces, si nosotros observamos hoy, mucha de la composición de la iglesia es juventud. Y mucha de esa juventud inexperta, sin transformación genuina y de alguna manera, amado hermano, mezclable con todo aquello que de alguna manera está seduciendo el mundo hoy por hoy. Entonces vemos que las mezclas con el mundo son un problema hoy para la iglesia. La mezcla con los falsos hermanos, ¿verdad? Las mezclas internas de corrupción desde el mismo liderazgo en el sacerdocio de Judá. Que acá lo que sucede en la mezcla interna es el hecho de cómo muchas veces la falta del discernimiento espiritual de los pastores, de los ministros, la culpa es nuestra. Hemos tolerado y hemos permitido que el secularismo del mundo permee la genuina y verdadera alabanza y adoración de la iglesia de Cristo Jesús. Y ese problema se experimenta hoy por hoy. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, mire, que uno de los grandes problemas de corrupción que hoy enfrentamos como iglesia de Cristo, ojo, hoy lo enseñamos del de está sucediendo, no del evento que habría de venir. Muchas veces tú escuchaste este mensaje: en los últimos tiempos va a ser de esta forma, en los últimos tiempos va a acontecer. No, hoy ya estamos atravesando ya una recta, amado hermano, donde verdaderamente tenemos que centrarnos. Y el apóstol Pablo, amado hermano, nos decía a nosotros a través de la sana doctrina que en el último tiempo habrían de venir hombres amadores de sí mismos. Hombres, amado hermano, que usted ve en el contexto de la palabra, tienen una descripción y un perfil claro que vemos muchas veces ocurrir en medio de nuestras vidas
no solamente eclesiales, sino muchas veces incluso en los lugares donde nosotros nos interrelacionamos a nivel laboral, e incluso situaciones que se dan internamente dentro de la familia. Observe Segunda de Reyes capítulo 16 versículo 10. Tome nota de esto, amado hermano, porque esto debiese de ser para nosotros un escudo de entendimiento de que no todo lo que se está dando allá afuera con el eslogan de cristiano tiene verdaderamente un propósito espiritual en medio del entorno. Segunda de Reyes capítulo 16 versículo 10 dice: después fue el rey Acaz a Damasco a recibir a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Y cuando vio el altar que estaba en Damasco, envió el rey Acaz al sacerdote Urías el diseño y la descripción conforme, dice acá, mire, a todo lo que el rey Acaz había enviado a Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz, dice acá, venía de Damasco. Déjeme le explico un poquito el contexto de esta escritura. Cuando nosotros vemos acá, vemos que dentro del contexto del escrito estaba el altar de Jehová, el cual había sido erigido, lo que se conoce como el mitzvah de Dios. Usted se recordará. Ok, el término altar, que es el término mitzvah, se designa como un lugar. Tome nota, porque las palabras bajo este contexto de enseñanza, una palabra sí cambia el sentido de lo que se está hablando. Esta palabra mitzvah, que es la hebrea 4196, dice que esa palabra mitzvah designa el lugar, tome nota, donde se encuentra a Dios, donde tú y yo encontramos a Dios a través del sacrificio. Ese diseño en la cultura hebrea tenía un diseño revelado específicamente por parte de Dios. Quiere decir que la edificación del altar al Señor, que es también la figura de la edificación de mi altar individual delante de Dios, tiene un diseño específico por parte de Dios. Es decir, no es como a mí se me ocurre, como yo pienso, como yo considero, como me va mejor, sino tiene un diseño específico de parte de Dios. Tome nota de eso. Cuando nosotros vemos esta situación, vemos que Acaz envía un plano de un altar, pero ese altar era un altar pagano. Mira lo que dice acá. Y el diseño de lo que le estaban enviando era con el propósito de duplicar, de emular, de copiar el diseño del altar mundano en Jerusalén. Esto nos habla de la sustitución. Hermanos de la alabanza, por favor, tomen nota de esto, porque a estas alturas del juego no todo lo que brilla es oro. Cuidado. Por eso es que necesitamos regresar a la senda antigua, preguntarle al pastor qué piensa, qué considera, cómo lo ve, sino agarrarlo y llevarlo al escrito está. Que esa es la verdadera función de un ministro de Dios. Saber exactamente cómo proceder, cómo caminar conforme, diga conmigo, al escrito está. El escrito está en esta dispensación de tiempo, se vuelve relevante en la vida espiritual de cada uno de nosotros. No quiere decir que antes no lo haya sido, pero ahora la situación está todavía más tensa, que tenemos que ser un poco más acuciosos en términos de acercar la lupa a lo que se está enseñando. Entonces la historia que leímos en anterior nos habla de Acaz, que de alguna manera había traído el plano de un altar
que había traído de alguna manera la copia de la sustitución, donde el altar en Jerusalén habría de ser levantado, pero se les olvidó algo: el diseño tenía fundamentos paganos. Ahorita vas a entender lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando nosotros vemos esa historia, eso nos enseña a nosotros que más allá de llevar un plano físico de un modelo traído del mundo y llevado a Jerusalén, donde estaba la presencia de Dios, nos hablaba de un trastoque y una transgresión espiritual, porque sustituyeron el diseño y las medidas que Dios estaba entregando por algo que de alguna manera les había agradado a ellos, por parte de un altar que no había sido erigido con el propósito de alabar el nombre de Dios. Ojo, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Cuántos nos recordamos acerca de esa ley matemática? El orden de los factores aquí sí altera el producto. Porque alterar el acercamiento o la forma de acercamiento a Dios constituye una corrupción a la adoración. Cualquier cambio, mire, todos nosotros como sacerdotes, ¿cuántos varones sacerdotes sabemos en esta casa? Levánteme su mano. Usted sabe que para su hogar hay mandamientos de parte de Dios, mandamientos específicos y especiales diseñados para usted y su familia. Es decir, no son los mismos requisitos que Dios me hace a mí como sacerdote y cabeza de un hogar que el que le pueda entregar, por ejemplo, a Kenny como sacerdote y cabeza de su hogar, que nos puede entregar a cada uno de nosotros como sacerdotes de casa. De ahí es que Moisés tuvo que subir al monte a traer la tabla de los mandamientos, y eso es una figura sacerdotal. Como cada uno de nosotros como sacerdotes debemos de aprender a subir al monte a traer los mandamientos específicos para nuestras familias. Eso nos habla de intimidad sacerdotal, porque para que tú sepas exactamente por dónde guiar a tu casa, a tu familia, tienes que aprender a subir al monte a traer los mandamientos que Dios entrega a ti, sacerdote, para la dirección de tu hogar. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, esto quiere decir que aquello que es copiado de un diseño de mundo trae transgresión espiritual en medio del pueblo. Pero el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces mucho pueblo se va, amado hermano, en la circunstancia de que lo que está observando hoy ocurrir en medio de los altares, amado hermano, hoy quiero decirte que no necesariamente viene de parte de Dios. Cuando nosotros hablamos de edificación de altares, cuando nosotros hablamos de ministración de altar, nosotros estamos hablando de atmósferas, diga conmigo, atmósferas espirituales. Entonces tiene que saber que la atmósfera que se crea alrededor atrae de alguna manera espíritus de parte de Dios, pero también hay presentes espíritus que no necesariamente vienen de parte de Dios. Entonces cuando nosotros encontramos modelos de mercadeo, nosotros encontramos modelos, porque mire, amada iglesia, perdón lo que le voy a decir. ¿Quién me puede decir si ese es un evento cristiano o es un evento del mundo? Usted puede hoy separar a través de un simple dibujo como esto si este evento es cristiano. Pregunto, ¿usted ha visto eventos cristianos de esta forma? Por favor, iglesia, respóndame para que los hermanos no piensen que estoy solito yo aquí en la bodega predicando solo, ¿verdad? ¿Ha observado usted este tipo de ejemplificación en medio de los cultos de algunos ministerios, de algunas iglesias? Y usted puede diferenciar esta atmósfera con la atmósfera creada en un evento
de la bebida más tomada por todos los adultos. O sea, estamos en la capacidad hoy de poder separar un evento de este tipo en la calidad de cristiano. No se olvide que lo que se ministra en medio de un altar es presencia de Dios y corresponde a lo que es del Espíritu. Entonces, cuando se envía el modelo de un altar para poderlo apegar a una iglesia, a un ministerio, hermano, tenemos que saber que este tipo de contaminaciones ya permeó la iglesia cristiana. Y que no necesariamente porque se hable de Dios o se diga que se está adorando, ahorita te lo voy a enseñar con Biblia, porque aquí lo importante no es lo que yo piense, sino lo importante es qué dice la palabra de Dios. Estamos en el entendido que aquí no podemos separar si este es un evento cristiano o es un evento. ¿Se puede separar solo con lo visual? No. Ok, ¿qué hay aquí creado? Aquí hay una atmósfera creada. Y lo que desciende aquí son espíritus, que cualquier pastor diría espíritus ministradores dejados a favor de los que han de heredar la salvación. Pero déjenme enseñarle qué es lo que la Biblia dice, porque lo importante no es lo que pensamos los pastores, sino lo que la Biblia dice. Aunque lo que pensamos los pastores sí impacta en lo que está el pueblo siendo ministrado en medio de cada uno de nuestros servicios. Mire lo que dice acá. Cuando un ministerio de alabanza, no se olvide que Mizbah quiere decir un lugar de un encuentro con Dios. La razón de la alabanza y la adoración acá no es show. Yo personalmente como pastor, pues yo creo que a todo pastor le gusta un grupo nutrido de alabanza. Pero más allá que un grupo nutrido de alabanza, tenemos que buscar hombres y mujeres que busquen con excelencia la presencia de Dios en medio de sus vidas. Si queremos crear un mitzvah en medio de la congregación, debemos de saber que lo que vamos a buscar aquí es un encuentro con Dios. Ahora, lo importante, iglesia, es que cuando un ministerio de alabanza empieza a imitar patrones de conducta, patrones de mercadeo, mire, cuando usted en medio de ese evento de alabanza o ese evento de la iglesia, qué bendición, pastor, usted empieza a ver luces, usted empieza a ver ritmos, usted empieza a ver letras, usted empieza a ver escenografía para las multitudes. Usted tiene que saber que lo que se está haciendo ahí es lo mismo que hizo el rey Acaz. ¿Sí estamos entendiendo, iglesia? Es lindo, es precioso. Las luces, la algarabía, el humo, la atmósfera se transforma, pero no necesariamente porque desciende el Espíritu de Dios. No se equivoque, porque en lo que a mí respecta, bajo el contexto de la palabra, mucho de lo que se da en medio de los conciertos hoy no es más que una réplica al estilo de Acaz. La escenografía es la misma. Mire, ¿cuántos creemos que estamos viviendo el tiempo final? ¿Qué pensaría usted si le digo que anoche aquí lo alquilé? Anoche alquilé este templo porque había una pareja de, perdóneme, voy a ser un poco tóxico y no sé si me voy a meter a problemas, pero gloria a Dios. El pastor tenía un par de amiguitos que eran raros y les alquiló el templo anoche. Aquí había mesas, estaban echando el jalón. En los baños estaban los patojos teniendo fiesta. Usted sabe de qué le estoy hablando. Y hoy abro el templo para glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo te sentirías al entendido por señas?
¿Cómo se sentiría usted en una iglesia así? Que anoche se lo presté a un par de... normal pues, un hombre y una mujer, pero trajeron... Pero hoy estamos aquí alabando y glorificando el nombre de Dios. Aquí había un grupo secular tocando la Macarena anoche. Ficción. Pero entonces hoy hago la pregunta: ¿y usted qué haría? ¿Qué hubiera hecho? Le aseguro que el día lunes, mañana, usted no vuelve a regresar a este lugar. ¿Sí o no? Y espero que esa sea su concepción. Porque lo santo no tiene comunión con lo pagano. Cuando yo ya no tengo la capacidad, mire, le pongo aquí una pantalla de este tamaño y le pongo aquí la otra de otro tamaño. Aquí le pongo, amado hermano, un concierto secular y aquí le coloco el tiempo de júbilo de algún ministerio allá por Brasil. No le pongo audio, solo le pongo la parte visual. ¿Cree usted que tendría la capacidad de separar uno de otro hoy? No hay diferencia. El modelo de Acaz. El modelo de Acaz es traer lo que sí está funcionando en el mundo. Y ahora usted entiende algo. ¿Por qué la iglesia de Atrio está donde está? Porque la mayor cantidad de composición son los que sí pueden ser llevados seducidos por falta de conocimiento. Porque le garantizo que son pocos los jóvenes. No le digo que no hay, porque sí hay jóvenes que estén adheridos a la sana doctrina, más que al show secular que muchas veces presentan los mismos grupos de alabanza. Aunque se quede callado y aunque no diga amén. Aunque diga adoración. Noche de adoración, hermano. Los patojos están en los baños dándose las grandes trincadas. Y aunque usted se ría, perdónenme, no fuese trágico, fuese cómico. Y el altar de Dios se prostituyó. Entonces, cuando uno cambia el diseño de Dios por lo que está funcionando mercadológicamente, porque pues yo sí quisiera que vinieran 10 veces la cantidad de personas que vienen a esta casa, por supuesto que sí quisiera, pero si para eso tengo que hacerle festa, mejor nos quedamos los que estamos, buscando la gloria de Dios de una forma diferente. Dele una ofrenda de palmas al Rey. Se lo digo pues porque entre pastores a veces se habla de todo un poquito, ¿verdad? Mire lo que dice acá, Esdras capítulo 9 versículo 1. Acabadas estas cosas, mire la mezcla con pueblos paganos. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas, aquí vale la pena hacer una acotación. Cuando se habla del pueblo de Israel, se está hablando de las 12 tribus. Aquí menciona algunas, por eso le coloco a Judá en medio de esto, porque el pueblo de Israel, dentro de su composición, también tenía, amado hermano, a Judá. El pueblo de Israel, los sacerdotes, levitas, no se han separado de los pueblos de las tierras. Han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y miren lo que ha pasado. El linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de otras tierras. Aquí las 10 tribus del norte, históricamente, era un remanente que había quedado, que había regresado del exilio. Ahí venían personas de la tribu de Judá, dentro del Israel que menciona arriba, Benjamín, Leví, que todos juntos, en colectivo eran llamados, mire,
un pueblo de pacto. ¡Ay, la algarabía! ¡Qué lindo ese director! Yo me lo quiero conectar. Se prostituyó la alabanza. Iglesia, no todo lo que ves allá afuera en funcionamiento con el nombre de Dios es de Dios. Tener que traer a la iglesia, amado hermano, un grupo musical que ni siquiera sabes tú si los músicos son pagados. Tener que poner luces, humo, para que podamos llenar el templo 2 o 3 veces. ¿Sabe cómo se llama eso? Bajeza. Porque se sustituyó el diseño y las medidas del altar de Dios por medidas de altares paganos. Muchas veces el sistema mercadológico funciona. ¿Quiénes van a venir a ministrar? Es que va a venir a ministrar Funky y a Berlín, no sé qué fregados. Yo quiero ir. ¿Yo quiero ir a qué? ¿Yo quiero ir a qué? Jóvenes, ustedes son los que a poco espacio van a tener que tomar la batuta de la iglesia. Y si no mantenemos los fundamentos establecidos en la sana doctrina, es cuestión de tiempo. Mire, y errar es de humanos, pero apartarse es de sabios. Alguien me podría decir: pastor, pero usted caminó en esa corriente. Sí, pero ya no, gracias. Porque prefiero la santidad de Dios que la copia, amado hermano, mundana de altares de Acaz. Mire, alguien se recuerda hacer, mire, y es que esto es delicado, hermano. Eso está sucediendo con la alabanza. Eso está sucediendo con la profecía. Y eso mismo ocurre en cada uno de nuestros ministerios cuando no tenemos el discernimiento de Dios y permitimos que cualquier corriente se mezcle en medio de nuestros pueblos. Hay que tener cuidado con las mezclas. Es que vino un hermano ahora a la iglesia y viera cómo toca la guitarra, pastor. Hacete para allá, Alan, mira. ¿Dónde lo aprendiste? Eso yo lo aprendí allá con Acaz. ¡Hala, qué bueno! Para que se eche el solo en medio de la adoración. Y usted siente que la gloria desciende, póngale pausa. Porque este tiempo es un tiempo de error. El tiempo que la iglesia atraviesa es un tiempo. Usted le pregunta esto a otros pastores y le van a decir que soy cuadrado, o que estoy viendo micos aparejados, o que estoy buscando otra doctrina. No, la del apóstol Pablo. Yo sabía que hoy la plática no iba a estar tan llena de gloria a Dios. Yo lo sabía. Es que vamos a hacer el Fortaleza Fest y vamos a traer reggaetón, vamos a traer bachata, vamos a traer salsón, salserengue, hasta un grupo que se llama Salserín va a venir a ministrar adoración a Jehová. Ya no seamos payasos, pues, hombre. El evangelio se está terminando de desarmar y los que estamos haciendo los pastores es subir a esas bandas que están emulando el altar de Acaz a los altares. Ahora viene la pregunta del millón: ¿quién es el perjudicado en medio de esto? Mire, iglesia, Jeremías capítulo 2 versículo 18. Ahora pues, hermano de la alabanza, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? ¿Para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria? Para que bebas agua del río. ¿Qué es eso? ¿De qué es figura beber agua del Nilo? Beber agua del Nilo representa la dependencia.
y la absorción de las filosofías, los métodos y la estructura. Mire, hace unos días me reuní con unos hermanos porque estaba negociando uno de los parqueos de aquí de la esquina. Y pues yo necesito hablar con el dueño, porque si no veo al dueño no puedo firmar contratos. Total que llegaron los señores. Y entre la plática y la plática, los señores me dicen: mire, es que nosotros somos cristianos. Sí, sí. Salimos de una iglesia con 5 palmeras por allá, los entendidos saben, y hoy nos integramos a otra iglesia que está allá por Cayala. Fancy. Lo primero que a mí como pastor se me ocurre preguntar es: ¿y no han encontrado divergencia doctrinal? Porque yo siempre apego toda la doctrina, amado hermano. Es la manera correcta en la que la palabra me ha enseñado. Lámpara a mis pies es tu doctrina, es tu palabra, es tu enseñanza. Sí, me dijo, ahí estamos. Y me llamó la atención algo que dijo. De ahí es que empecé yo con la elucubración y me fui hasta buscar estadísticas. Y me dijo: mis hijos nos llevaron. Y yo dije, solito yo en 3 nanosegundos pensé todo esto que estoy diciéndole ahorita. Gracias, hija. ¿Encontrarían diferencia en la doctrina? Un abismo, pensaría yo. Pero cuando me dijo: nosotros nos salimos de esta congregación, la cual yo personalmente considero que es una de las iglesias con buen sustento doctrinal. No todas están caminando por el camino de Acaz, copiando lo que funciona en el mundo para traerlo a la iglesia. A veces se hace consciente o inconscientemente. Allá está funcionando bien bonito. Yo voy a traer aquí música, humo y evento de jóvenes y les voy a ir a traer a un grupo de música. Ellos no saben. ¿Ah? ¿Para qué vamos a inventar? Lo que me dijo. Mire, me dijo. Bueno, yo le dije: mire, ¿y la doctrina? Pues, no, cero problemas. Ahora ya no somos diáconos, ahora somos, y me dio un nombre así mero raro. Ahora somos un team manager o un manager de grupo, manager de ser. Me dio un nombre, un coach ministerial. Dije, bueno, voy a regresar a la Biblia a ver dónde aparece el coach ministerial. Si no aparece, no me venga con falacias, porque estamos hablando de los santos de Dios y eso no muta a lo largo del tiempo. Hoy se llaman apóstoles y mañana van a ser enviados de crecimiento mega espiritual. No. La Biblia dice apóstol y es apóstol. Si la Biblia dice pastor, es pastor. Ahora no soy el nutricionista de palabra espiritual para el grupo. No, hombre, usted es discipulador. ¿Qué dice la Biblia? Vaya a la senda antigua. Y acabamos de tener un gran evento, me dijo. Ahí está Pedrito. Manuelito, ¿estás por ahí, mijo? Está sirviendo, muy seguramente está sirviendo. ¿Estabas ahí, Romeo? ¿Estaba ahí Vivi? ¿Dónde estás, Vivi, hija? Es así lo que estoy hablando. Y acabamos de tener un mega evento, me dijo. Y me empezó a enumerar todos, ¿verdad? Hasta un señor que vende Kentucky Fried Chicken estaba ahí. Pero ¿sabe qué fue lo que me llamó a mí la atención? Nos visitaron pastores artistas. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mija? Pastores artistas. Mire, y eso estuvo. Si supiera la hermana que terminando mi estudio de acá estoy, dije yo. Pero como uno es respetuoso, gloria a Dios, hermana, Dios les bendiga. Y no pasó nada, pero todo eso pasó en mí 3 segundos. ¿Qué buscan para llenar la iglesia?
estrategias de hombre, grupos musicales. Bueno, tengo entendido que más de alguna que otra busca luchadores de... ¿Ha visto usted alguna iglesia con luchadores adentro? Sería triste, ¿verdad? Tener que evangelizarlo a usted y vestir a Jesús y subirlo al ring para que le gane la pelea al diablo, para que usted crea. Eso es lo que está pasando afuera. Tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe. No te digo tu mirada puesta en las instrucciones de tu pastor, en lo que el Señor te guía y el Espíritu Santo. Beber agua del Nilo es exactamente lo mismo de la contaminación, métodos y estructuras que el mundo ofrece. ¿Sí funciona allá? Sí. Funciona allá afuera, va a funcionar aquí adentro. Y efectivamente se mezcló y se metió y sí ha funcionado. El problema es que en medio de ese tipo de servicios hay mucha algarabía, hay música, reggaetón cristiano, bachata cristiana, cumbia. ¿Qué le gusta? ¿Qué vas a querer? ¿Qué vas a llevar? ¿Qué quiere? Ah, no, mire, y unos boleros cristianos. Ahí le consigo uno de sus boleros, pero lléguese, va a estar buena. Y la gloria de Dios. Iglesia, no te olvides que el diseño del altar de Dios tiene medidas dadas de lo alto y que no puede ser emulada ni puede ser copiada. Y no te olvides, amado hermano, mire, esto sería cómico si no fuera trágico. Y hay pueblo de Dios contento porque nos han robado adoradores y se los han llevado a las premiaciones. Ese es el nivel de caos espiritual que la iglesia está viviendo. Mire, ganaron, grabaron, hicieron, quitaron, pusieron. ¿Y la gloria de Dios? Con copia del altar de Acaz y dándoles de beber en medio de sus servicios agua del Nilo para que se les quite la sed. Filosofía, métodos, estructuras. Es decir, la mercadología se metió hasta el altar. ¿De quién es la culpa, pastor? De nosotros los pastores. Por no haber aprendido a separar lo que es de Dios con lo que pareciera ser de Dios, pero no tiene la administración del Espíritu de Dios en medio de él. Delicado, ¿va, hermano? Yo les recomiendo a los jóvenes, eviten ese tipo de ministraciones. Recuérdese que hablamos que acá lo que se mueve es una atmósfera. Usted ve luces, ve humo, ve cosas que no se separa si esto es del mundo o es de Dios. No sé si este fue el último, no sé. Pero en medio de esto hay espíritus. Claro, mejor no lo pude haber dicho. Es más, si quieres termina la prédica. Aleluya. Acá no son las luces, son espíritus ministradores en medio de una atmósfera sensual que ministra alma y carne, pero no ministra espíritu. Aquí hay muchas cosas, menos edificación de palabra. Aquí hay muchas cosas, amado hermano, menos la formación del pueblo. Por eso es que tenemos que entender que lo que hacia adelante nos lleva, hoy por hoy, va a ser la sana doctrina, amado hermano. No apartándonos de esa sana doctrina. Mira acá. Cuando la alabanza depende más del marketing, de la producción visual o de la fama de quien va a llegar a ministrar. Yo quiero ir a ese evento porque va a llegar a tocar el pastor artista.
dejaste de buscar a Jesús. Yo le puedo hacer una pregunta. ¿Qué viene buscando usted los días domingo a esta casa? Entonces, hermana, iglesia de Cristo, fortaleza de Sión, la alabanza no depende de métodos. Cuando tú traes métodos humanos, se seca el fluir del manantial del cielo. Qué bonita estuvo la tocada, pero no sentí nada. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado esas emociones. Mire, qué grupazo, cómo sonó bien ajustadito. Y la gloria de Dios, no se sintió nada. ¿Quién nos dijo a nosotros que tener un grupo de alabanza que agrade el corazón de Dios camina en ese nivel de shows? Es delicado, porque en medio de cada una de estas situaciones hay ministración de espíritus. Cuando tú ves esas atmósferas, toda atmósfera, acá hay espíritus fluyendo en este momento. No todos vienen de Dios, hay algunos que vienen a atacar, pero la gloria de Dios merma. Mire lo que dice el Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y no te olvides que tú y yo somos un Israel espiritual. Errores. Becerro de oro. No se me desespere. Esta prédica, si usted la asimila, va a cambiar su entendimiento de muchas cosas. Lo importante no es cuántos errores cometimos. Los identificamos, los corregimos y recibimos la palabra de Jesús que dice: vete y no lo hagas más. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, pues las palabras tienen que ser examinadas, hermano. Esa es la diferencia de una prédica emocional a una prédica magistral que tiene fundamento en el escrito está. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, apunte gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Hasta ahí todo parece normalito. ¿Cuántos decimos amén? Pero mire lo que significa la palabra gritar. La palabra en hebreo que traduce gritaba es la palabra aná. 60-30, hebreo. Entonaban, respondían en canto. Y mire lo que daban. Mira, Jorgito: clamor idolátrico. En esto estaba el pueblo cuando Moisés venía bajando. Ellos lo que levantaban, que parecía, para algunos líderes, parecía que era de Dios. Pero cuando nosotros ubicamos y vemos que el pueblo lo que hacía era gritar, el pueblo lo que hacía es que clamaba idolátricamente al becerro que le había sido preparado por el mismo profeta. El pueblo cantaba, pero no adoraba. ¿Por qué? Porque la música, aquí podemos observar que la música, ahí no había adoración, ahí había música. Realmente lo que estaba haciendo, mire, era moviendo las atmósferas
pero hacia la idolatría y la corrupción. Ellos pensaban que estaban alabando a Dios y que lo que estaban haciendo de presentar becerro ellos pensaban que era bueno. ¿Por qué? Porque el profeta lo decía. ¿Quién hizo el becerro? ¿Quién elaboró como artífice el becerro? La voz profética. O sea, aquí hubo un problema serio. Moisés tenía problemas con su liderazgo, no tenía el discernimiento. El pueblo estaba en un clamor idolátrico, pero el liderazgo pensaba que estaban en fiesta de Dios. ¿Por qué? Porque ese clamor idolátrico lo que movía eran espíritus de idolatría y de corrupción. Aparentemente era de Dios. Para algunos líderes eso era de Dios. Después de eso se abrió la tierra, se tragó a unos 2 veces y bueno, usted conoce la historia. Hay que tener cuidado, amado hermano, de no empezar a levantar clamor idolátrico en medio de nuestras reuniones. ¿Como consecuencia de qué? De que queremos un culto estruendoso. Porque así nos vendió el modelo la mercadotecnia y la publicidad. Los grupos de alabanza tienen que ser megagrupos. Usted a veces ni siquiera sabe cuándo suben ministros a tocar, que son pagados. O sea, no llegaron por alabar al Señor, llegaron pues porque le van a dar su ofrendita de no sé cuánto se pueda dar. No tengo idea. No tengo idea. Aunque no diga amén. Amós 5:23, Jorgito. Quita de mí. Mire, le recomiendo, si tuviese un tiempecito hoy en la tarde con un cafecito, una champurradita, unas galletitas, estudie ese libro de Amós. Se lo recomiendo. Vaya y busque el libro de Amós y se va a quedar sorprendido. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías. ¿Qué dice acá? De tus instrumentos. Esa palabra cantares es la palabra semirá. Ahí la tienen en el original hebreo y ahí está el numeral. Puede ir a cotejarlo. Música entonada, melodía. Es decir, él rechazaba los himnos. ¿Por qué? Porque hay música que aunque tenga su nombre intrínseco, hermanos de la alabanza, estamos aquí todos. Por favor, esta parte, y pueblo de Dios, esta parte es más que importante cada vez que tú y yo venimos delante de Dios. Porque aunque el nombre del Señor Jesús resuene, aunque se alabe el nombre del Señor, aunque los cánticos y sus letras sean cristianas, si no hay justicia y rectitud en nuestra vida, Dios no recibe su canto. Tú puedes venir aquí a cantar lo que quieras. Aleluya, aleluya. Pero ayer le fajaste a tu mujer, ni aunque vengas a cantar como Pavarotti. ¿Por qué? Porque la alabanza tiene componentes. Mira, justicia y rectitud. Iglesia, por favor, el Señor no recibe el canto de adoración y o de alabanza si en nuestras vidas, mire cómo el Espíritu va empatando. Si en nuestras vidas no hay, ¿qué dice acá? Justicia y rectitud. Entiéndase, frutos dignos de arrepentimiento. O sea, aquí podemos cantar, hermano, aleluya,
Pero si te llevaste 2 resmas de papel el viernes para que tus patojos hicieran trabajo, robaste. No sé si me estoy dando a entender con la esencia del mensaje. Aunque en medio de la congregación se alabe el nombre de Dios, pero si tu conducta delante de Él, nuestra conducta, dista de la justicia y de la rectitud. Mire lo que le dice el Señor, Amós 5:23: quita de mí la multitud de tus cantos. No voy a escuchar a los que tú llamas salmistas, porque sus vidas no están en rectitud. Todos cometemos errores. Esto no es un juicio a nadie, esto es un examen personal. El evento puede estar topado, hermano, lleno de humo, de música, se está cantando a Dios, pero esa es la diferencia entre un servicio que dentro de su orden de ¿qué hay pues cuando reunís? Uno traiga salmos, otro traiga escritura, otro palabra profética, otra enseñanza. Usted encuentra en Corintios el orden. Pero ¿qué pasa cuando se dan estas reuniones, pero no existe el vertical de la enseñanza de la palabra que trae arrepentimiento y conversión? Solamente alimentas alma y carne, no espíritu. Y mire cómo el Espíritu Santo concatena todo. En aquel día dirán: Señor, Señor. Y yo les diré: apártense de mí, hacedores de maldad. Renunciamos a estar en ese grupo, Señor, en el nombre de Jesús, por tu misericordia. Un canto bien entonado no garantiza presencia de Dios si no se hace conforme al diseño de Dios, el cual no contempla mercadología ni formas egipcias de alabar y adorar a Dios. Muchos de nuestros altares ya no tienen diferencia con el concierto de anoche. Muchos de nuestros altares tienen forma, pero no tienen poder. Tienen sonido, pero no tienen presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el diseño se prostituyó. Cuando tú veas todo ese tipo de manifestación en el entorno, solamente ora. No juzgues a nada ni a nadie. Examínese cada uno a sí mismo.